De hecho, que compartir este espacio nos remonta a grandes amigos y qué mejor que recordar no solo a un hombre de pueblo, porque esa es la descripción quizá de don Ernesto Meder, para recordarlo a través de su literatura y de su calidez humana, cordobés de origen y amigo de todos, que recorrió la gran Latinoamérica haciéndonos sentir a su estilo esta manera de contarnos la historia y de llevarnos a ese mundo y de convocarnos. Hoy en la presencia de su hijo, el profesor Diego Meder, nos trae una convocatoria muy importante en esta mañana. Profesor Diego Meder, un gran maestro de la Nación Argentina, con trayectoria en escuela media y por supuesto en institutos superiores de formación docente, va a compartir a partir de este momento con nosotros sobre algo muy importante que de hecho tenemos que seguir legando y él quiere plantar la semilla hoy con nosotros. Razones y estrategias para incorporar la historia de las misiones jesuíticas en la escuela media. Profesor Diego, muy buenos días, bienvenido, micrófono suyo. Muchísimas gracias, sobre todo por recordar a mi padre. Y yo debo decir que me siento muy honrado de estar participando con ustedes, justo porque además a muchos de ustedes los conozco a través de las mentas y de las conversaciones que he tenido con él a lo largo de, del tiempo que he compartido justamente la profesión con mi padre. Si bien nuestros caminos han sido distintos, él dedicado a la investigación y yo dedicado a la enseñanza de la historia, creo que en este sentido logro aunar dos elementos importantes, que es el haber compartido con él su pasión por las misiones jesuíticas y en este caso el haber compartido conmigo ese deseo personal inicial que él tenía, que era justamente haber sido profesor. Así que desde ya muchas gracias por eso, por esta presentación y ese recuerdo. Quiero además con esto subrayar el hecho de que no soy él, en el sentido de que no van a escuchar de mí una conferencia en la cual voy a hacer hincapié en los fundamentos de la investigación histórica de las misiones jesuíticas, ni voy a tener, ni me voy a explayar sobre su trabajo en particular. Todo eso ustedes pueden encontrarlo efectivamente en la página web que la familia, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, ha levantado conjuntamente con un gran trabajo que hay atrás de la profesora María Laura Salinas y su equipo de becarios, están levantados en la página web de mi padre, abiertos al acceso público y a la posibilidad de que sean impresos o usados convenientemente para continuar con la investigación histórica. Así que aquel que quiera dedicar un tiempo a ello sabe que tiene acceso a ese material a través de la página de mi padre, Ernesto Maeder, este, que puede encontrar fácilmente en Internet. Todo su trabajo ha sido levantado y para aquellos que desean hacer una investigación incluso más prolija, sepan que a través de la Fundación Bungiborn el Instituto de Investigaciones ha hecho la clasificación y el ordenamiento y la activación del archivo de todas las carpetas y de todos las cajas documentales que papá había logrado desarrollar a lo largo de este tiempo. Más allá de esto, mi participación con respecto a la historia estuvo abocada fundamentalmente a la enseñanza de la historia en colegios secundarios, donde participé como desde mis inicios en el Colegio Nacional de Resistencia, en el Colegio Nacional de Corrientes, fui profesor fundador y secretario académico del Colegio Saint Patrick de la ciudad de Corrientes, fui organizador y rector del proyecto del nivel secundario del Colegio Privado Mecenas. Soy profesor titular de la escuela normal y además en este momento soy profesor del Instituto de Formación Docente número 1, en el cual dicto las asignaturas Historia Antigua, Antropología, Prehistoria y Arquitectura y Arqueología
y en algún momento he dictado la asignatura Introducción a la Historia, que era en realidad uno de los verdaderos nexos de conversación que tenía con mi padre, ya que él era el que había dictado esa materia en la Universidad Nacional del Nordeste, de donde yo soy egresado. Luego de esta breve introducción muy rápida y de agradecimientos nuevamente por recordar a mi padre en esta oportunidad, yo quisiera decirles lo siguiente, para partir desde el fundamento de esto. En una de las conversaciones yo le pregunté a mi padre abiertamente, a la manera de Marc Bloch, qué era para él la historia, en qué le había servido. Y debo decir que lo pensó con detención. Y su respuesta fue, para mi sorpresa, para prevenirme de los sismos. Y esto me lo dijo hace no menos de 30, 40 años atrás, cuando yo iniciaba mi carrera en la universidad. La respuesta fue para prevenirme de los sismos. Y para aquellos que crean que ya están intuyendo hacia dónde voy, quiero iniciar entonces esta charla, esta conferencia, esta posibilidad, para compartir con ustedes mi visión de lo que debe ser, de lo que debe ser efectivamente la historia. Quisiera compartir el PowerPoint que había preparado para el día de hoy, si es posible. ¿Se habilitó ahí, doctor, o si lo proyectamos nosotros desde aquí? ¿Querés proyectarlo desde ahí? Bueno, un segundito, por favor, ya enseguida. Acá me dice que lo tengo inhabilitado para Ahí compartir. está de vuelta. Si prueba de vuelta, está habilitado, ¿eh? Muy bien, aquí está. Correcto. ¿Se ve? Correcto, doctor, correcto, eso es. Muy bien. Bueno. Voy a ver si puedo. Porque me está ocurriendo lo mismo que al... Bueno, vamos a trabajar así. En los últimos años, yo diría en los últimos 40, 50 años, ha habido una gran revolución en el ámbito educativo, tratando de modificar lo que es la estructurada escuela decimonónica y que tiene sus continuidades hasta el día de hoy, incluso en modelos que han buscado, de alguna manera, revertir ese proceso. El sistema educativo está buscando personas que efectivamente tengan una importante flexibilidad intelectual para poder permitirse el lujo de participar de alguna manera en distintas actividades. Hoy hemos descubierto que el ser humano a lo largo de su vida va a llevar adelante un montón de actividades distintas y que efectivamente se debe adaptar rápidamente a ello y debe poder participar en un mundo que es efectivamente cambiante, que no es un mundo sencillo, que no es un mundo simple, que no es un mundo en el que hayamos descubierto todo. En ese sentido, podemos pasar desde las revisiones al sistema educativo norteamericano en las escuelas charter y en un desarrollo interesante que se denominó Esperando a Superman, en las ideas de Ken Robinson y en la fundamentación en el arte del desarrollo educativo, sobre todo por el desarrollo de la creatividad. En Sugata Mitra, por ejemplo, desde el lado de la India y de Pakistán, con su nube de abuelas y el desarrollo de la capacidad autoeducativa. Obviamente no podemos dejar de lado los modelos nórdicos con las escuelas Vitra, los planteos incluso de los genios de Silicon Valley, donde en este momento están retirando a sus hijos de lo que son las escuelas conectadas para llevarlas
a participar en escuelas donde la conexión tecnológica es mínima, de tal manera de poder efectivamente encontrar un equilibrio entre la tecnología moderna y la forma de adquisición de conocimientos más natural. Y por el otro lado tenemos las exigencias orientales que incluyen hasta la doble escolaridad, no en el sentido en el que entendemos nosotros, sino la asistencia a 2 escuelas en forma paralela. Esto nos lleva a reforzar la idea de esa búsqueda del multiinterés y de la flexibilidad que necesitamos en el ser humano para su adaptación. Todas ellas, todas estas visiones encuentran al ser humano como centro de esa propuesta educativa. Y en este caso, yo voy a hacer hincapié en lo siguiente, en algo que en general no estamos viendo, porque estamos tratando con modelos que buscan conectar, si bien con la parte racional del ser humano, más con su naturaleza, más con su desarrollo de las percepciones o desarrollo de las emociones, que no son, que hay que tener en cuenta que no son temas menores. Yo voy a centrarlo en la idea de que somos animales racionales. Evidentemente tenemos una naturalidad, pertenecemos a un orden biológico, pero ese orden biológico se separa del resto por el hecho de que somos los únicos animales capaces de pensar. Y en ese sentido, nosotros tenemos que centrarnos en aquello que efectivamente tenemos que poder manejar mejor, lo único que podemos transmitir. Hay un conocimiento vulgar que obviamente es el que adquirimos por vivir en una sociedad, en un grupo local, etc. Hay un conocimiento espiritual que efectivamente es sumamente importante, sobre todo el conocimiento religioso, que es el que transmite cierta tranquilidad a preguntas fundamentales del ser humano. Y hay un conocimiento científico que es de una construcción transmisible. Y esto es lo fundamental. Si bien la educación emocional y la educación motriz son fundamentales, porque hoy hemos encontrado, sobre todo en este proceso de aculturación del mundo, estamos encontrando con que hemos descubierto un ser humano distinto, que está integrado por emociones, que está integrado por deseos, que está integrado por percepciones, y que tiene que desarrollar efectivamente de la misma manera que su emocionalidad, su motricidad. Evidentemente, en la escuela deben encontrar nuevamente una actualización en su importancia. Pero me voy a fijar fundamentalmente en esa capacidad de pensar expresada en 2 áreas fundamentales. La primera es la filosofía y la segunda es el lenguaje. ¿Por qué hablo de la filosofía? Porque es el aporte que Occidente hace al mundo. De hecho, es la forma de pensarnos a nosotros mismos desde nuestra condición de ser humanos. Y la segunda es el aporte de los lenguajes, no solo el idioma, entendido como el idioma castellano o el idioma inglés o el idioma que sea, sino también en el lenguaje de las computadoras. Y aquí debemos hacer hincapié en el acceso al aprendizaje de los idiomas computacionales, en la capacidad de poder programar, en la capacidad de poder leer programas, en la capacidad de poder interactuar con la máquina de la mejor manera posible. ¿Y esto por qué es importante? Porque en realidad la filosofía, que nos ubica en un tiempo, un espacio, en un ser, en una capacidad, en una serie de premisas sobre las cuales construir nuestros conocimientos, solo es posible desarrollar a través del lenguaje, que es la única característica fundamental que como seres humanos tenemos, además de pensar, que nos distingue de los animales. Y por el otro lado,
esta distinción nos permite comunicarnos, transmitir sensaciones, percepciones, conocimientos, racionalizaciones, etc. Nos permite, por el otro lado, construir. El aporte de la filosofía y las lenguas obviamente nos permiten desarrollar a la ciencia como una expresión transmitible de ese progreso, de esa capacidad que Occidente le ha dado a la humanidad. Es la ciencia la que además nos permite objetivar las subjetividades, y esto es lo fundamental. Mientras que en la sociedad actual nosotros estamos desarrollando justamente una enorme cantidad de negociaciones y de comunicaciones en virtud de subjetividades plasmadas en los medios de comunicación, en los medios como el WhatsApp, el Telegram o cualquiera, Instagram, Facebook o cualquiera. En general estamos llenos de percepciones o de subjetividades. La ciencia nos permite, por este medio, objetivar esas subjetividades. Dicho esto, es importante reconocer que hemos entonces entrado en una serie de generación de ismos en los cuales hemos reemplazado las verdades por creencias y que es necesario poder combatir desde sus fuentes, es decir, desde la capacidad de enseñar la capacidad de entender cuáles son los objetos y no son cuáles son las subjetividades dentro de esos elementos. Y en ese sentido es necesario instruir a nuestros alumnos en el hecho de que la ciencia es un conocimiento democrático, en tanto y cual construye en virtud de la oposición de premisas donde efectivamente va a lograr la superioridad aquella que efectivamente sea la que lógicamente es más fuerte. En ese sentido, en particular, la historia está en medio de una encrucijada, porque si bien la historia científica es superadora del relato mítico heroico, en este momento estamos insertos en ese tipo de construcciones que nos llevan efectivamente a una discusión casi pueril, si me cabe el término. Y es por eso que la historia hay que devolverle ese carácter veritativo, en tanto y cuanto que somos productores de una verdad construida en la cual vamos conjugando elementos que tienen una función determinada. Uno de los libros más sorprendentes al respecto, y cuando pueda en algún momento compartir el texto, indicaré otros más. El texto más sorprendente es el de la doctora Margaret Macmillan, que es una historiadora canadiense que enseña en los Estados Unidos, o enseñaba en los Estados Unidos, que se llama Juegos peligrosos, usos y abusos de la historia, donde en particular hace un análisis sobre toda la construcción que hay a raíz de los discursos de los medios de comunicación, del uso de los sistemas de WhatsApp o de Facebook o de Instagram, etcétera, en la cual en general se ha dejado de discutir ciencia para discutirse justamente esto, con obviamente aprovechamientos políticos, aprovechamientos de tipo económico o cultural o lo que sea. Es así como entramos en un momento donde se produce un ocaso de la autoridad o de la erudición. Es así como tenemos que devolver en nuestras escuelas el método y la prueba para poder determinar efectivamente cuáles son los hechos, cuáles son las aproximaciones que podemos tener a esos detalles. Esas reescrituras son simplificaciones comunicativas, en general están expresadas a infantilizaciones en los manuales del colegio secundario y los programas, donde damos por sentado
que el chico tiene que leer lo menos posible, mirar figuritas, acomodar, y no enfrentarse en realidad con los documentos o con la apreciación que efectivamente debería tener. Y es así como entonces igualamos datos y creencias, y la preocupación mundial sobre la historia, la memoria y el olvido volvió a poner sobre el tapete esto que está siendo discutido ahora, está siendo discutido nada más ni nada menos que por filósofos de la talla de Pierre de Ricoeur y de otros autores franceses. Esto está expresado en un montón de libros, como los que menciono rápidamente aquí, y que son apenas unos cuantos, donde efectivamente lo que se analiza es qué es lo que el Estado recuerda o memoriza sobre efectivamente lo que le ha sucedido, qué le interesa políticamente, cómo le interesa, cómo participa, qué distancia hay entre esa verdad, la verdad que estamos construyendo o la verdad que le interesa a la sociedad o a la política construir. Dicho esto, ¿cómo llevamos esta propuesta al aula? La historia como conocimiento adquirido me hizo pensar mucho en algunos autores de introducción en la historia, donde hablábamos de esa capacidad de contener efectivamente la historia en un conocimiento determinado, que no es más que la narración que el profesor hace a sus alumnos de lo que sabe. Pero hay otra historia, u otra forma de llevar esa historia, que es la historia como construcción, es decir, aprovechar el método histórico para poder ponerlo dentro del aula. Obviamente esto dentro de las posibilidades de los temas y de los desarrollos y fundamentalmente de los tiempos que nosotros tengamos al respecto. Dentro de estos temas, nosotros nos encontramos en principio en una discusión, yo diría, tonta, sencillamente tonta. Estamos inmersos en Hispanoamérica en una discusión entre el paraíso perdido o la fundamental herencia española. Nos encontramos en una situación de istmos en pugna, donde nos gusta ser por temporadas más iberoamericanos, más latinoamericanos, más aborígenes americanos, más, y cada uno de estos problemas. Diría que la historia de Hispanoamérica está inserta en un conflicto de interpretación aprovechado por distintas fuerzas que o se ponen a favor de la hispanidad o como representantes de la caballerosidad de la cultura superior, o fuerzan la idea de la destrucción del mundo mítico del indígena feliz inserto en el paraíso, hollado por la suciedad de la cultura europea. Ambas visiones no solo no reflejan la verdad, ni ayudan a explicar ni a pensar los problemas de la América Latina, y mucho menos los problemas con que se enfrentan los pueblos originarios. Solo han contribuido a formalizar una división entre ambos, que es falsa y que no puede racionalizarse. Y es muy probable que no refleje ni siquiera las preguntas de interés que podrían realizar nuestros alumnos. Estas dos visiones en las cuales tenemos, evidentemente ni siquiera sirve para analizar la situación actual de las naciones latinoamericanas, pensadas desde el punto de vista de que la historia se rinde cuentas de sí misma en virtud de efectivamente preguntas que nacen efectivamente desde el presente. Este tipo de trabajo yo lo he puesto en práctica y lamento en esto ser autorreferencial, pero quería acceder en los distintos colegios en que yo he trabajado. Para eso, debo reconocer que existe una serie de materiales que, tal como hemos escuchado en la conversación anterior,
tenemos a nuestra disposición. Hoy hay acceso a fuentes y tipos de fuentes, escritas, materiales, hay cómics, hay viajes, hay CDs, YouTube, etc. Hay distintas demostraciones del uso de fuentes y de acceso a fuentes que antes no teníamos. Hoy ese trabajo es posible, y es posible en virtud de si somos capaces de encuadrar de alguna manera nuestra concepción del método histórico dentro del proceso de formación histórica del alumno. En el caso en particular de las misiones jesuíticas, es muy interesante revisar el hecho de que las misiones jesuíticas son un hecho casi inaudito, en tanto y cuanto que no son solo producto de la conquista en virtud de que vinieron a hollar el territorio de los aborígenes felices, sino que por el otro lado produjeron la recuperación a posteriori de una cultura para la que los jesuitas se educaban, se preparaban, hacían una carrera específica para poder incluso hasta llegar a dirigir esas misiones, y donde se tomaron el trabajo de hacer traducciones, de poner al guaraní en letras, de poder transformar incluso todo su procedimiento evangélico al idioma guaraní, algo que fue revolucionario para la época, y tener en cuenta entonces que este proceso nos marca a nosotros claros y oscuros, en los cuales nos permite conversar con nuestros alumnos sobre justamente esta dicotomía, estas percepciones, estas cosas, y encontrar los grises que normalmente existen siempre en las concepciones y en la conformación de la construcción de la historia. Dicho esto, yo he trabajado particularmente con cartas anuas, he trabajado con documentos del régimen laboral de indios para el Río de la Plata, con mis alumnos, en este caso del segundo año de la escuela secundaria. Esto es producto de distintos tipos de organizaciones y demás. Ese trabajo fue posible en distintos formatos. En principio, el análisis documental. Acercar al alumno a un documento real, en este caso, un documento que tenga que ser leído, aunque sea de letra impresa, como pueden ser las cartas anuas o las transliteraciones que se puedan haber hecho de los documentos de los sistemas laborales, o cartas, o menciones, etc., le permite acercarse al alumno a un idioma distinto, aunque sea castellano, a una lectura distinta, pero por sobre todas las cosas, le permite a él acceder a un documento original, dándole a entender y acercándolo a tener efectivamente en forma palmaria el documento y la forma en la que se trabajaba y se pensaba en la época. Hacer la lectura, aunque sea de partes de las cartas anuas, le da al alumno la imagen que el propio sacerdote tenía desde donde escribía a su provincial y al general de la orden. Por lo tanto, lo acerca a una realidad que es de muy difícil acceso si no es efectivamente a través de esto, porque no tenemos otro tipo de registros. El análisis documental, en este caso yo he terminado utilizando, hay varios modelos de análisis documentales, yo terminé trabajando con un análisis documental reservado en una serie de 9 preguntas que analizan las distintas etapas del documento, en tanto y cuanto la primera son 3 preguntas sobre su configuración como documento, la segunda es como su configuración sobre lo que el documento expresa en sí mismo, y lo tercero es lo que el documento nos deja como tal. Y en esa última parte nos deja o nos habilita ese análisis documental
la posibilidad de discutir con ellos entre lo que han leído, lo que han entendido, lo que han concretado como aprendizaje, lo que han podido entrever en virtud de un tema determinado. Este análisis documental está desarrollado por la Universidad de Harvard, un profesor que hace ahí historia universal y que tiene un curso introductorio y sobre el cual estas 9 preguntas se encuentran en ese texto. Hay, por supuesto, textos de análisis documentales como uno español, que van a encontrar las citas bibliográficas a posteriori. La segunda manera de poder trabajar este tema está directamente relacionado con el método. Y aquí hay que trabajar transversalmente a lo largo de todos los años y en conjunto con otras asignaturas. Si el método va a ser nuestra función, yo tengo que acordar con los profesores de los cursos anteriores y posteriores para poder lograr en estos 6 años actuales de la escuela secundaria, un trabajo progresivo que me lleve a poder obtener dentro del 6º año un trabajo de investigación, tal como lo habilita la asignatura Seminario de Historia Regional, que es la que se dicta en la provincia de Corrientes. Ahora, llegar a que un alumno pueda hacer un modelo de investigación en 6º año lleva necesariamente a establecer un primer año de lectura de documentos, de análisis documental en segundo, en tercero y cuarto de análisis y crítica documental, en quinto ya con trabajos de inscripción. Hay una tercera manera, que es el trabajo de interdisciplinariedad, que es cuando uno trabaja más suelto, pero trabaja de distintas formas. Y en esto es muy importante el acceso a las fuentes que hoy tenemos. Tener acceso a la música de las misiones jesuíticas, gracias a las publicaciones que han hecho en CD de la Universidad de Misiones, o de los congresos y jornadas que hay de música de las misiones jesuíticas, de mojos y chiquitos, me acerca a trabajar obviamente el carácter artístico de las misiones jesuíticas en el área de música, de acceder a las imágenes de las estatuas y de los... Me accede a trabajar desde el punto de vista del arte, me accede a trabajar desde el punto de vista de la lengua, si uso el lenguaje del siglo XVI o XVII o XVIII, me accede a trabajar desde el punto de vista geográfico, si yo hablo de la constitución de una provincia o la búsqueda de los límites entre las distintas jurisdicciones portuguesa, española y posteriormente argentino, brasilera, paraguaya. Esta interdisciplinariedad es posible ser llevada incluso hasta las asignaturas en economía. Y cada una según sea el criterio y posibilidad con que trabaje cada uno de los profesores. En particular, el tiempo es efectivamente una limitante. Nosotros tenemos, en el caso de la escuela secundaria, una reducción de tiempo en historia desde hace algún tiempo, y sería deseable llevar a 4 horas semanales, en este caso, la enseñanza de la historia. Pero por el otro lado, dentro del tiempo áulico, el análisis documental no nos llevaría demasiado tiempo. El trabajo metodológico, en el caso de un primer informe, a mí me ha llevado el término de un trimestre. Es decir, he trabajado 3 meses bajo el criterio de la organización de el viaje, la preparación del material y la información necesaria, el acceso a la documentación y posteriormente la construcción de un informe modélico sobre lo aprendido y lo desarrollado durante ese tiempo. Eso lo hice durante casi 10 años en el Colegio St. Patrick. El trabajo documental suelo hacerlo con los cursos en los colegios públicos donde dispongo de menor tiempo. Lo importante en esto es enseñar a nuestros alumnos el criterio de calidad. En tanto y cuanto la calidad está expresada no solo en el valor de la opinión personal, sino de cómo esa opinión personal está sustentada por las fuentes, los datos,
las apreciaciones justas de hechos y no de creencias. Y esto es fundamental para el desarrollo de la historia hoy. Si bien he sido poco referente a las misiones jesuíticas, en esto he sido más firme en el criterio filosófico de cómo enseñar la historia en el secundario. Cambiar esta práctica es posible hoy y con los métodos y con los tiempos y espacios que tenemos, en la medida de empezar a incorporar el método como gran parte o parte esencial de la enseñanza de la historia en el secundario. Las misiones jesuíticas son efectivamente un tema interesante para tratar justamente por esta capacidad de plantear blancos y oscuros y encontrar los grises a través de la salida que tenemos de los ismos y el acceso a los documentos. Leer el amor que le tienen los sacerdotes a los aborígenes es interesantísimo, pero mucho más importante es descubrir cómo los alumnos encuentran ese nivel de paternidad que los sacerdotes tienen sobre sus aborígenes. Lo más importante es que nos previene de las manipulaciones en un mundo lleno de información y fundamentalmente lleno de ismos, de creencias. Nos forma en la discusión democrática porque de la misma manera en la que yo tengo la posibilidad de hablar y el otro de escucharme, yo genero mi capacidad de escuchar al otro que está enfrente, me permite valorar esas apreciaciones, me permite encontrar los hechos como factor de análisis y no lo otro. Se interesa por los problemas de los alumnos. Muchas veces nosotros tenemos una serie de problemas y planteos con los que nos encontramos que son más propios nuestros que de los que nos están escuchando. A veces nos descubren o nos permiten descubrir posiciones, encuentros, situaciones, intereses que no son los nuestros. Nos saca de la posición de sabios y nos devuelve a la posición de filósofos, en tanto y cuanto somos amantes del saber, y nos reconocemos entonces como limitados, y le damos la demostración de que la autoridad no depende de la persona que tienen enfrente hablando, sino de la capacidad que tenga efectivamente de expresar aquello que sabe o de expresar aquello que no sabe y que es capaz de encontrar y buscar y designar. Y transmite entonces el deseo fundamental de aprender y de que el conocimiento esté inconcluso. Ese conocimiento de aprender hoy es fundamental por dos razones. La primera es fundamental porque el conocimiento humano va a seguir desarrollándose y no hay ninguna actividad humana que hoy esté terminada, en el sentido de que lo sabemos todo. Y la segunda es que nos permite efectivamente empezar a generar ese multiinterés que la escuela efectivamente necesita desarrollar en los ciudadanos del futuro. Ese multiinterés es fundamental, de alguna manera es central en tanto y cuanto es lo que le va a permitir ser valorado como ciudadano el día de mañana. Para terminar con esto, hay un enorme trabajo en los institutos de formación docente y en las universidades para revertir esta situación. Creo, a mi entender, que los alumnos deben tener mucho más acceso a documentos y a trabajo con documentos en clase, a formar en el método histórico, a desarrollar estas capacidades críticas para poder ser transmitidas. La segunda es que creo que tanto en las instituciones como el Archivo General de Indias o como, por ejemplo, el Archivo General de la provincia de Corrientes, en este momento que está digitalizando una enorme cantidad de fuentes,
están haciendo no solo una gran labor, sino que están haciendo la labor del siglo que viene. Y lo que es mucho más importante, debe haber un trabajo seleccionador de aquellos profesores que estamos enseñando en la escuela secundaria o que estamos enseñando en los institutos, en el armado de pequeños dossiers, de libros de referencias documentales para tener accesos rápidos y a posibilidades de análisis de aquellos documentos que en virtud de algunos temas en particular son fundamentales y son posibles desarrollar. Es por eso que gracias a la convocatoria de la Fundación Tierra Sin Mal y en particular del señor Carlos Vaquero, que me pidió que participara en esto, me pareció sumamente interesante poder expresar mi idea con respecto a la necesidad de volver a enseñar el método histórico en las escuelas secundarias, en los institutos, y fundamentalmente utilizarlo como método pedagógico. ¿Está? Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Un gusto escucharle. Evidentemente dejamos un pequeño tiempo para algunas preguntas, solamente a modo de iniciar un poco la misma, ¿no? Me interesaría saber, considerando un poco esa estrategia como método y como pedagogía al interior de las instituciones educativas, ¿hay algún presupuesto que usted plantea en relación a esa historiografía oral? Porque sabemos que nuestros pueblos están llenos de historias que muchas veces sabemos de alguna manera que existen, que son así, pero que documentalmente, evidentemente, tampoco son comprobables a nuestra razón, ¿verdad? ¿Cómo, hay un presupuesto? ¿Usted enfocaría de alguna manera esta posibilidad, también considerando que se plantea incorporar esto como una metodología de enseñanza, fundamentalmente que puede permear varias aristas, no solo de la historia, sino evidentemente ya usted abordó la lengua, hoy hablamos de la educación ambiental como tal, que en otrora era el diario nuestro, nuestra forma de vida misma, nuestra filosofía. Entonces, partiendo un poco de esa base, ¿alguna manera usted propone también en este contexto? Es la pregunta concreta para el abordaje de esa historiografía oral de lo que queda todavía en nuestros pueblos. Mire, gracias por preguntarme. En particular debo decir, y voy a aprovechar para hacer un breve homenaje a la profesora Valenzuela, a la doctora Valenzuela, que falleció en el día de ayer. Por eso la Universidad Nacional del Nordeste se encuentra de luto, y particular yo, teniendo en cuenta que la profesora Valenzuela fue maestra mía de la primaria, fue directora de la escuela donde yo hice la primaria y posteriormente fue mi profesora de Historia de la Historiografía en la universidad. Fue ella la que me introdujo por primera vez en el año 87, 88, si no recuerdo mal, en lo que fue los primeros cursos sobre historia oral en el Nordeste, y en particular asistí al primer congreso internacional, al primer congreso nacional de historia oral en la ciudad de Buenos Aires, ya llevando parte, y entre otras cosas me tocó entrevistar en tal vez las más gratas entrevistas que he tenido en mi vida, que fue al doctor Vargas Peña, referente de la cultura paraguaya en la ciudad de Corrientes, de la cual tengo el mejor de los recuerdos y una serie de no menos de 10 cassettes grabados que se encuentran en el Instituto de la Facultad de Humanidades, de unas entrevistas deliciosas, debo decir. No me dediqué a la historia oral en el caso de las misiones jesuíticas, porque el acceso a la historia oral de las misiones jesuíticas desde la ciudad de Corrientes es nulo. Hay tal vez más tradición y más relato de esa historia oral en las misiones jesuíticas del Paraguay, que todavía están o se conservan, o que podemos acceder a misiones jesuíticas en Mojos y Chiquitos, que las que podemos tener de los restos que han quedado en la ciudad de, en la provincia de Corrientes o en la provincia de Misiones. Si mal no recuerdo haber visitado las misiones de Trinidad, que fueron un placer para mis alumnos en una visita que hice, fue el poder
ver no solo las obras, sino que nos contaran cómo fueron yendo y recolectándolas a través de los vecinos que las habían guardado y que las tenían y que finalmente se encuentran en exposición en la iglesia que está en las cercanías, en una esquina del yacimiento arqueológico. Una misión jesuítica estupenda. Pero debo decir lo siguiente. En acontecimientos mucho más cercanos, como pueden ser la Guerra de Malvinas para la República Argentina y en particular para la provincia de Corrientes, en los soldados que han fallecido o que han participado en la misma, de los regimientos de Mercedes o de Curuzú, etc. Por supuesto que se ha trabajado y se ha trabajado muchísimo. De hecho, la entrevista que nuestros alumnos hacen a excombatientes o a personas de interés al respecto, conforman después capítulos aparte, que obviamente pueden ser corroborados, analizados, complementados y corregidas lo que son las percepciones emocionales de los relatos personales sobre los relatos mucho más técnicos que pueden encontrarse, por ejemplo, en el informe Rattenbach, ¿cierto? En este caso yo me estoy obviamente yendo hacia un asunto bélico como es la Guerra de Malvinas. En el caso de Corrientes hay mucho relato y mucho trabajo que se ha empezado a hacer en virtud del chamamé, en virtud de la recopilación de los relatos que se hacen desde los pueblos que todavía mantienen más sus tradiciones, etc. Tradiciones que comienzan obviamente a perderse porque el movimiento que tiene la vida actual necesariamente obliga a una aculturación entre lo moderno y ese ritual que persiste. Sin embargo, yo vivo en la ciudad de Santa Ana de los Guácaras, donde todavía existe la tradición de salir a otear la salida de la gente de San Luis del Palmar a ver cómo vienen decoradas sus carretas a la peregrinación a Itatí, con la finalidad de poder mejorar o competir de mejor manera en el camino con que se encuentran finalmente en ese recorrido. Hay tradiciones de una antigüedad muy importante que se sostienen a través del tiempo y que cuentan de alguna manera la forma en que estas comunidades vivían y que efectivamente se encuentran en general o cantadas o relatadas por personas de estos pueblos. Es raro encontrar hoy en la ciudad de Corrientes como tal gente que sea capaz de transmitir este tipo de tradiciones, más allá del rescate que se puede hacer por ejemplo, de los angelitos, del Día de los Angelitos o que se intentó hacer y que es una corriente que viene desde el interior de la provincia, o por supuesto de tradiciones mucho más acendradas como es el Día de la Cruz de los Milagros, ¿no es cierto? Correcto, profesor. Muy agradecido por este espacio. Es otra materia pendiente, evidentemente, seguir hablando y fundamentalmente de instalar aquí. En la sala hay muchísima gente que viene trabajando y seguramente no solo aquellos archivos, sino también la investigación de tanta gente que está aquí presente y de los que también puedan vernos desde la lejanía, que no pueden estar aquí físicamente, de alguna manera, por decirlo así, hoy en la virtualidad, es un compromiso para nosotros y fundamentalmente porque tenemos aquí cerca de más de 3.000 docentes escuchándonos en esta área y que nos compromete, ¿verdad? De alguna manera a tener una visión más clara de este abordaje de la historia y fundamentalmente hurgar a las raíces, encontrar las respuestas exactas, quizá desde los archivos más concretos y poder acceder a aquellos como fuente fidedigna de las mismas. Profesor, muchísimas gracias, un placer escucharlo. Lo invito a seguir, a continuar con nosotros aquí para enriquecer también el aula.
este encuentro. Y Carlos, no sé si hay alguna acotación de tu parte. Tendría muchas cosas para preguntarle al profesor Meder. La verdad es que es un tema importantísimo por nuestra intención de que esto se derrame en esta posibilidad, con la participación de tantos docentes, de poder acercar más un tema de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestro patrimonio, a los alumnos, a los docentes, a la gente, a formar los futuros ciudadanos y los futuros hombres y mujeres de nuestra región. Es extensísimo el tema para hablar, seguramente repetiremos la charla en algún capítulo especial con esto. Agradecerle al doctor su participación. Bueno, gracias a ustedes. Les cuento que acabo de subir el texto de la ponencia o de la conversación en el chat, para que lo tengan. Es bastante más completo que lo que acabo de decir, y en ello van a encontrar algunos links referenciales a cada uno de los temas, como la bibliografía utilizada que se sabe o que existe sobre los temas. Vuelvo a agradecer muchísimo el haber recordado a mi padre, el haberme permitido participar con ustedes, y el de poder sentarme en una mesa con gente que conocía por Menta fundamentalmente, y en algún caso personalmente, a raíz de las conversaciones con mi padre. Nuevamente, muchas gracias. A usted, profesor, por su tiempo, que la sala le está agradecida, y el hecho que aquí, como decíamos al inicio de su presentación, es una semilla, y esa semilla evidentemente va a tener su fruto. Muchas gracias.